Holcim queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con NovaCero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. NovaCero, el acero del futuro. Hola amigos, muy buenos días, qué gusto es arrancar ya un programa más acá en Reflexiones desde la Cámara, en donde les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se enlaza siempre a través de nuestra señal. Recuerda que estamos en Facebook, tú puedes ingresar, buscas a Camicon y por supuesto ahí nos vas a poder observar en vivo, así como los diferentes programas que tenemos grabados a lo largo de este tiempo. Para nosotros es un gusto darles la más cordial bienvenida en esta mañana, en donde vamos a tener a un gran invitado y que por supuesto es parte ya acá de la casa y que hoy vamos a tratar una temática importante. Se trata de Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Sí, vamos a ver la importancia de las políticas de Estado orientado a la desnutrición crónica, algo que realmente debe llamarnos a una alerta porque son números alarmantes que tenemos y que ya lo vamos a ir viendo a través del programa. Pero primeramente, saludamos a ustedes, a las redes sociales que están enlazados ya desde temprano para poder escucharnos y seguirnos. Anita Tejada está por supuesto ya desde muy temprano. José Pepito Miranda Ávila, mi vicepresidente, también está en nuestra sintonía. Muchísimas gracias, al igual que Carlos Estivel nos dice buenos días, saludos desde Ibarra. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en nuestra sintonía, al igual que Fernando Yepes también se une en este momento a esta señal. Mónica Flores nos dice buenos días con todos, feliz día, interesante tema, felicitaciones, muchísimas gracias. Patricia Vintimilla, muchas gracias, al igual que el Círculo de la Prensa del Ecuador, a quien le mandamos un gran abrazo con su presidente a la cabeza, Tannhauser Arévalo, y todo su equipo de trabajo, ya que ellos retransmiten cada una de nuestras señales, al igual que también tenemos nuestros dos aliados, Voceros In-House y My Own Boss. Ustedes pueden escucharnos y mirarnos a través de estas tres enlaces que también nos replican como este programa. Así vamos a dar ya rienda suelta y arrancar este programa, pero interesante programa que vamos a tener en esta mañana. Producción, por favor, ábrame la toma lateral porque como lo habíamos anticipado, tenemos ahí a Rodrigo Gómez de la Torre, querido y entrañable amigo de esta casa, con quien saludamos afectuosa y cordialmente. Bienvenido, Rodrigo, gracias por estar acá para permitirnos ver un poquito más sobre esta temática que es de gran relevancia. Y claro que sí, a nuestro presidente, Polo Ocampo, con quien arrancamos dándote la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Polo? Muy buenos días. Carlos, un gran día para todos. Qué importante que podamos estar día a día en estos programas técnicos, el poder ilustrar a la ciudadanía desde nuestro punto de vista. Así que qué gusto el poder recibir nuevamente a mi gran amigo Rodrigo Gómez de la Torre. Vamos a topar un tema que aquí lo hemos repetido permanentemente. Ojalá las autoridades tuvieran la gentileza de mirar este tipo de espacios y conversatorios técnicos para que empiecen a ver que desde la parte de una decisión política sí se puede hacer algo. Muchos tenemos el sentimiento de que qué va a pasar en este año, 4 meses de un nuevo gobierno. ¿Hasta dónde le va a alcanzar el tiempo para concretar aspiraciones justas del pueblo ecuatoriano? Sí le alcanzará si existe la voluntad y la predisposición de dar los cimientos para hablar lo que hemos sido repetitivos. Aquí no nos cansaremos de decirlo, porque estamos seguros de ello. Cuando empiecen a hablar de políticas de Estado. Las políticas de Estado permiten trazar una línea y un camino y unas normas de conducta y comportamiento a mediano y largo plazo, llámese 25, 30 años, y no solo
obedecer a políticas del político de turno, ser inmediatistas. Mientras dure mi periodo de administración, hacer lo que buenamente me alcance y el resto no importa. No, las políticas de Estado es lo que nos va a permitir que visionemos nuestro país a largo plazo. Por ello es muy importante y hoy un tema muy decidor para el día a día de las familias ecuatorianas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, el hablar de políticas de Estado visto desde la experticia de Rodrigo Gómez de la Torre. Así que demos un ejemplo de políticas de Estado, mi querido Rodrigo. Quisiera que tú seas quien des la primicia de este tema tan importante, fundamental para todos nosotros. Bienvenido una vez más a este tu espacio, mi querido Rodrigo. Estimado Polo, muy buenos días, Giancarlo, buenos días a todos quienes nos siguen en las redes de la Camicón. Pues siempre grato estar aquí y como tú lo estás expresando, políticas de Estado. Primero, ¿qué significan? Lo que tú mencionaste. Tenemos que hablar de un andarivel. ¿A dónde queremos ir en los próximos 10, 15, 20 años? Quedemos en 10 para poder salir ya de las políticas de funcionario, porque aquí tenemos una situación que ha sido tradicional, que es la política de funcionario. Tenemos ministros de corto plazo y con cada cambio de ministro queremos hacer una nueva política. Cuando lo que vemos en otros países, vemos en otras latitudes, es que la política se la determina en base a consensos nacionales y se alinea esto a 20 años. Sí, cada ministro, cada gobierno, dependiendo sus tendencias, le pone más salsa de un lado, le pone más salsa del otro. Pero al final del día, el empresariado, el sector privado tiene claro cuál es el rumbo a donde va el país. Y en el tema que nos aborda el día de hoy, este es un tema crítico, porque cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, estamos hablando de los primeros 1000 días en el primer escenario. 1000 días, desde la concepción hasta los 2 años y se extiende hasta los 5 años. En este periodo de 1000 días se constituye más o menos el 85% de las interconexiones cerebrales. Y estudios, no del Ecuador, estudios de preocupación del Banco Mundial en relación a la productividad laboral de países, ponen al Ecuador como un ejemplo de alerta de que el efecto de la desnutrición crónica infantil no solamente afecta al niño hasta los 2 o 5 años, sino que realmente afecta al individuo a lo largo de toda su vida productiva. Porque si sus interconexiones cerebrales no están bien, su nutrición no está bien, su consumo de proteína de origen animal, pollo, carne, leche, huevos, pavo, pez, todo esto no está adecuado, su rendimiento escolar y posterior académico en colegio, universidad y laboral va a verse mermado en los años. Y creo que esto es algo que el gobierno nacional lo ha adoptado y consolidado, que inició el gobierno de Moreno en diciembre del 20, el cambio de gobierno fue en el 21, y Lazo le ha dado muchísima fuerza. Ahora lo que vemos y esperamos es que el nuevo gobierno, pues, entienda la problemática tan grave que es esto, que no es para las empresas, no es para que alguien le venda cosas al gobierno. Eso es algo que los gobiernos hacen como estructura de fundamento social y pensando en el largo plazo. Esto no vamos a ver resultados, no es una escuela que construyes y inauguras. Esto no se inaugura. Esto no trae grandes réditos políticos, esto no tomas fotos. Aquí se trabaja realmente en función de país. Y creo que por eso es tan relevante. Bueno, este tema de la desnutrición crónica infantil, creo que podemos verlo el día a día cuando se manifiesta principalmente en el crecimiento de la persona, ¿no? Y esta medición de acuerdo a la relación entre su talla y edad, el trastorno que indica una carencia de nutrientes.
Nos has dado muy bien el concepto. Estamos de acuerdo en que se tiene que trazar políticas de Estado en temas tan fundamentales y básicos como este, que no visibilicen, ¿verdad?, una política o la politiquería barata que estamos acostumbrados a ver. Hacer algo simplemente con el afán de que me dé réditos políticos. Esto da réditos humanos, da réditos de familia. Así que, Rodrigo, pasemos. ¿Cómo empezamos a conceptualizar realmente el que las autoridades entiendan que sí hay cómo hablar de políticas en este tema? Porque alguien va a decir, bueno, ¿y cómo quiere que lance una política de Estado en función de ello? A ver, Demos del norte, por favor, Rodrigo. como digo, políticas de Estado no necesariamente se visualizan en acuerdos ministeriales ¿Mm? o en leyes, ¿ya? Esto va por encima de las leyes. Son decisiones y resoluciones que se toman. Y, por ejemplo, si el gobierno de Lazo lanzó una política de Estado que el gobierno de Noboa quiere darle un tinte distinto, eso no va a cambiar el hecho de que se vaya a hacer esto. Ve, me voy a ir a un ejemplo claro. El Plan Nacional Vial del Ecuador lo lanzó la dictadura militar en los 70s. En base a ese plan nacional, se hizo algo entre los primeros gobiernos y luego Borja revisa y refuerza el plan. ¿Qué tenemos? Del gobierno de la dictadura de los 70s, Borja asume el gobierno en el 88, o sea, asume 20, casi 20 años más tarde. Y lo que hace es revisar el programa. El Plan Nacional Hidroeléctrico también nace en la época de la dictadura. Algo se construye en esa época. Sin embargo, pasan años para poder retomar el tema. Actualmente busco este ejemplo porque en un Plan Nacional de Electrificación hay una serie de proyectos que se siguen construyendo. Esa política de Estado no ha existido, sino ha existido la política coyuntural de qué construyo y qué hago. Y tenemos un Toachi Pilatón que está vacío, que no funciona. Tenemos el proyecto Equinoccio. Proyecto Equinoccio, para quienes no lo han escuchado, era un proyecto de 11 centrales hidroeléctricas en el río Guayabamba, de las cuales se construyó Manduriaco. Las otras 10 quedaron pendientes. Cuando se construyó Paute, antes de la construcción de Paute tenía que haberse construido Mazar para que retenga sedimentos, pero había que inaugurar obra. Entonces luego se construyó Mazar y Sopladora. Qué bueno. Pero eso no es porque un gobierno lo hace, porque además no es que es un logro de un gobierno, es una responsabilidad de un gobierno. Y son temas que duran 4, 5, 6, 8 años. Muchas veces entre la planificación y la ejecución de la obra dura más que el periodo de un gobierno. Y regresamos a lo mismo. ¿Por qué muchas veces no se hacen? Porque no me da un tiempo para tomarme fotos. Así es. Mira, Entonces, tú me preguntabas por algo y favor. quiero aquí sí achicarme en tiempo. Cuando hablábamos en el año 75, y hay libros que lo prueban, y decíamos que hay que mejorar los niveles educativos y nutricionales del indígena en la serranía ecuatoriana particularmente, que no podemos permitir que en el campo se sigan vendiendo el 100% de los productos, sino educar a la gente para que se quede con algo de su producción, riquísima en proteína, y venda la diferencia para el cambio. Hubieron presiones externas que llevaron más bien a que se vendan productos de alto valor nutricional como educación a eso. No fue intencional probablemente, pero eso llevó a que se venda el 100% de la producción para reemplazarla por carbohidrato y gaseosa. Cuando tenemos haba, leche, cuy, huevo, pollo y un sinnúmero de productos en la serranía. Y eso no excluye al otro sinnúmero interminable de productos que tenemos en la costa. Sí, Rodrigo. Mira, el tema de la desnutrición crónica infantil afecta actualmente al 20.1%, según la última encuesta en la desnutrición infantil del 2023, de los niños menores de 2 años en Así nuestro es. país. Esta problemática obviamente repercute en la productividad del país y tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas.
Yo quiero replicar, si me permite, siempre trato de ser interactivo en los chats cuando hay temas muy interesantes como este y creo fundamentales. Y saludar de paso a Fernando Nieto desde la querida ciudad de Ambato, que dice, el tema de la alimentación temprana debe tener política pública con relación de país. Nutrición es la mejor inversión del futuro talento humano en nuestro país. Rodrigo. Ve, y estoy completamente de acuerdo. Este es un tema que en mis audios se lo puede encontrar a lo largo de los Ujú. últimos Sí. años. Y vamos a un tema. Aquí no es que el Estado te da comprando las cosas. Comencemos primero. Cuando hablamos de los primeros 1000 días, tú tienes que hablar de educación. Educación para que la madre gestante no pierda los chequeos médicos. Educación de la madre gestante para que aprenda a buscar dentro del menú y económicamente hablando, dentro del menú, las mejores condiciones nutricionales. Y esto lo vinculamos tradicionalmente a la pobreza, entonces decimos que la gente pobre no puede escoger. Muchas veces, y revisamos dónde están los problemas de desnutrición crónica, y son zonas de productivas, son zonas de producción de leche, proteína de altísimo valor, nutricionalmente excelente. Curiosamente nos dicen que el problema es que la leche se vende muy barato. Si la leche se está vendiendo barato, mayor razón para quedarse con un litrito para el desayuno de la familia y no comprar la gaseosa. Y no tengo nada en contra de las gaseosas, por un acaso. La gallina en el campo es muy común, el consumo de huevo, el consumo de carne. El cuy ha sido una mascota que nos la comemos en el campo. El caso del pollo mismo, que es algo que estás criando y la gallina lo es. Tienes una interrelación humano-animal en la cual es distinta a lo que vemos con las mascotas en Quito. O sea, no, o en Ambato, en la ciudad, o en las grandes ciudades donde ya la interrelación es distinta. Pero por el otro lado, si algo a mí me impactó, y te digo, la palabra es me parece que fue julio del año pasado, agosto del año pasado, Erwin Ronquillo sale en una entrevista en Ecuavisa y justamente le topan el tema de la pobreza, de los problemas de agua potable, salubridad, ya que claro, son temas que se requiere hacer desde el Estado. Y Erwin dice que uno de los temas más graves que encuentra en el Ecuador es que el quintil más rico de la población, ¿ya? La persona que puede darse el lujo de irse a comprar el agua en Francia o irse al médico mensualmente en Estados Unidos, en ese estrato de la población, el problema de desnutrición crónica infantil llega al 20%. Está medido en la encuesta del 2018. Y cuando tú dices, a ver, un ratito, si este es un problema de pobreza, ¿por qué el quintil más rico tiene el problema? Y ahí vienen las famosas modas. La carne que no es carne, la leche que no es leche, todavía no he visto el huevo que no sea huevo, pero los productos de origen animal contienen, y les invito por favor, ahora que todo es tan fácil poder en Google, deficiencia de vitamina B12 o consecuencias de la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 existe única y exclusivamente en la proteína de origen animal. No existen proteínas de origen vegetal, comenzando por ahí. Punto 1. Punto 2. La proteína de origen animal se asimila en el cuerpo en un 90% hacia arriba. La proteína de origen vegetal, que tiene otras ventajas y otros beneficios, se asimila en el 50% hacia abajo. Entonces, aquí es más difícil, pero si nosotros queremos comparar un pedazo de queso, una tajada de 100 gramos de queso, pues necesitamos un platote de brócoli. Excelente, espectacular el brócoli, pero no vamos a comparar el uno con el otro. Son temas no comparables y principalmente no reemplazables. Entonces, regresamos a qué hay que hacer. Gobiernos autónomos descentralizados.
provinciales, y lo he conversado con Tungurahua, y lo he conversado con Cotopaxi, con Chimborazo. Fomentemos educación en nutrición, comenzando por la nutrición de los productos que tenemos en casa, que tenemos en el campo, que no necesariamente tenemos que salir a un mercado o a una tienda a comprarlos, que eso es real, el campo produce. Y aquí tienes el otro tema, ¿no? Y ahorita en desmedro de la construcción, cuando la construcción cae, la población económicamente activa y ocupada en el agro crece. Y cuando se dispara la construcción, el agro pierde principalmente mano de obra masculina. Entonces, ¿con quién hay que trabajar? Con la madre. Hay que trabajar con las mujeres para que ellas, como cabezas de hogar en términos reales, porque a veces creemos que el cabeza de hogar es el que pone el billete. No, cabeza de hogar es quien realmente lleva el hogar y es la mujer. Podemos orientar este tipo de educación e información de manera transversal. Y aquí todavía en educación es gestión, es voluntad. No estamos metiendo grandes millones de recursos. Estamos metiendo simplemente ganas de hacer las cosas. Y eso muchas veces nos falta porque hay quienes están más ocupados de ver cuánto le saco al Estado en lugar de cuánto aporto por el beneficio de mi país. Así es, Rodrigo, creo que estamos de acuerdo. La desnutrición crónica infantil hoy por hoy es considerado uno de los principales problemas que tiene la salud pública en nuestro Ecuador, ¿no? Así es. Y creo que la dimensión del problema hay que entenderlo porque es muy alto y conocer las multiplicadoras. Tú ya nos has ilustrado muy bien el tema de la alimentación y edad adecuada e insuficiente, a pesar de tener los elementos a la mano, hablando del campo, del agroecuatoriano, ¿no? Qué contraproducente, por ejemplo, ahora incluso hablar en las ciudades de un tostado, qué decir de un chapo, ¿no? Quienes tenemos todavía el gusto de saborear un chapo. Si hablamos de las nuevas juventudes, creo que ni saben de lo que estamos hablando. Y qué nivel de alimentación tan amplia es el comerse una buena taza de chapo, o sea, con leche, con un café. Pues eso está quedando para un recuerdo nada más, para un vago recuerdo en la historia de la alimentación del Ecuador. Pero esto está alcanzando cifras muy altas, decía, de la desnutrición crónica infantil, especialmente en los primeros 2 años de vida, además de otras carencias, Rodrigo, y eso es una verdad. La escasez de agua potable, el saneamiento y la higiene y entrar a esa cultura de higiene, porque no hay que mezclar el ser pobre con ser sucio. Tiene totalmente extremos opuestos. No tiene nada que ver el carecer de términos económicos con el carecer de cultura de higiene. Y las dificultades, obviamente, de accesos a los servicios de salud, Rodrigo. Y en lo que tú dices, una cosa es ser pobre, otra cosa es ser sucio. Eso, ¿por dónde nace? Eso nace por la educación. Eso arrancas en educación. El caso de agua potable. Sí, lo ideal es agua potable. Si es que existen zonas donde no tenemos infraestructura de agua potable, comencemos a trabajar en el otro concepto que puede sonar loco, pero es real. Agua segura. Agua que esté pasada por un proceso básico de cloración, un agua que esté pasada por un proceso básico de sedimentación, o sea, agua segura, ya no para entrar a los temas gigantescos de decir, es que tenemos que cambiar todo. No, no tenemos que cambiar todo, tenemos que comenzar a educar y de a poco. Chile comenzó, y lo interesante de Chile cuando comenzó a trabajar con el tema de desnutrición no fue el sector público, fue el sector privado. Y se comenzó a trabajar y se comenzó a combatir desnutrición crónica en ciertos estratos puntuales, porque obviamente no había todo el recurso. Pero los efectos comenzaron a verse a los 25 años. Y los resultados de eso es un país mucho más rico, mucho más educado, mucho más, un país no solo más educado en términos de educación, en disponibilidad de servicios educativos, sino un país
mucho más educado en términos de que tienes una población que recibe de mejor manera los conocimientos porque los puede procesar mejor, porque no tuvo el problema de desnutrición crónica. Inclusive aquí en Ecuador se han hecho pruebas y experimentos puntuales, y hablo de experimentos porque han sido prácticas privadas, de, por ejemplo, añadir ciertos temas a la dieta diaria, monitoreando cómo van los temas de talla, crecimiento, peso, y se ha encontrado que una buena y adecuada dieta, pues no solamente que mejora la talla y el peso, sino que reduce sustancialmente los temas de enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, tú tienes un sistema inmunológico mucho más fuerte, y no es porque tengas que tomarte más medicamentos, sino porque estás comiendo mejor. La salud, convenzámonos, la salud entra por la boca, en contra de las construcciones. Salud no es más médicos y más hospitales. Salud implica menos enfermos. Y ese es un tema que recuerdo con algún ministerio de salud hace varios años atrás, una discusión muy fuerte, porque me decía, es que necesitamos más hospitales. Yo le decía, necesitamos menos enfermos. Porque el hospital es cuando ya tienes al enfermo. Y lo que necesitamos en términos de salud, por ejemplo, es una adecuada educación. Dispensario, el centro médico de salud, tipo 1, el hospital tipo 2 y el hospital tipo 3. Aquí nos enfocamos en el tipo 3, cuando el tipo 1, que es el dispensario de salud, el que encontramos en todas partes, donde se debería hacer medicina preventiva, es fundamental. Y por una razón. Si tienes un problema de billete, como el gobierno del Ecuador, trabaja en prevención, pues, si es lo más barato. Luego, tener que hacer correctivos es más grave. Recuerda, vamos ahora sí, toquemos un tema de construcción. Cuando se construyeron los famosos hospitales, recuerdo al inicio del gobierno del innombrable, se construyeron hospitales y se olvidaron los ductos de oxígeno, de agua, y había una serie de ductos necesarios e indispensables para el sistema hospitalario. Los estudios técnicos dijeron que era más barato botar el hospital y construir que tratar de adaptar los ductos hospitalarios a esas construcciones. La época de las ambulancias con cenicero. Recordemos, prohibido olvidar, decían algunos, pero facilito se olvidan. Así es, Rodrigo. El tema es que quiero saludar igual a quien me dice que sí, todavía comen y prueban el Chapo, como es mi vicepresidente, el arquitecto José Miranda, por eso les vemos muy fuertes, igual al equipo que me apoya muchísimo en el directorio, pues el ingeniero Byron Reynoso, entre otras personas, que sí, ellos sí comen todavía Chapo para alimentarse. Dice que definitivamente para que un país salga del subdesarrollo debe ser prioridad de Estado la educación y la alimentación, y más todavía en la niñez, haciendo políticas de Estado que perduren por lo menos 20 años. Ecuador es un paraíso donde se puede sembrar de todo a lo largo de todo el año. Rodrigo. Esa es una realidad. Vivimos a pesar de la situación climática, a pesar de esta. Sí hay un cambio climático, sí hay una diferencia en el comportamiento climático, y hay estudios que te dicen que el cambio de clima y el nivel de carbono altísimo que tenemos en la atmósfera no es la primera vez que pasa. Ha pasado varias veces en la historia del planeta, es cíclico. El único problema que tenemos con estos ciclos es que son ciclos de 2000 y pico de años. Y cuando son ciclos de 2000 años, no vamos a ver el nuevo ciclo. Entonces sí tenemos que trabajar en fomentar una agricultura que nos permita ser climáticamente inteligente. Tratar de captar la mayor cantidad de carbono, tratar de hacer eso. ¿Y cómo se lo hace? Mira tú, nuevamente regresamos al tema. Hay procesos en la construcción que deberíamos migrar lo que más se pueda al uso de maderas.
Tú siembras madera, capturas carbono atmosférico, el momento que cortas el árbol, esa madera está con el carbono capturado y lo usas para una viga, para una mesa, para un mesón, para una columna, se queda capturado el carbón ahí para siempre. Y eso es algo que debemos trabajarlo también. Y comenzamos a trabajar en construcciones climáticamente adaptables. Y el clima va a ser el primer factor que afecte a la producción agraria, porque nosotros sí trabajamos a cielo abierto. No hay dónde perderse. O sea, si la papa le cayó la granizada o le cayó la helada, se perdió el cultivo. Si es que el sol fue muy fuerte en el desarrollo final, me quedo con la papa un rato, pues la producción bajo suelo no va a germinar más, salvo que tengas implementación de sistemas de riego. Y los sistemas de riego también dependen del agua atmosférica, que al final del día es la que recarga las fuentes hídricas. Entonces, todo está interconectado. No podemos creer que vamos a ver las cosas desde una arista o de otra. Y si definitivamente necesitamos mejorar los niveles de alimentación en el campo, es porque el momento que mejoramos los niveles de índices de alimentación en las zonas rurales, en el campo, también estamos abriendo oportunidades en el mediano plazo de generación de una mano de obra mejor calificada y más idónea para la industrialización de los mismos productos agrarios. Algunos querrán que le exportemos plátano, algunos querrán que le exportemos cacao, otros querrán que les exportemos elaborados de banano o chocolate, para coger los dos ejemplos clásicos, ¿no? Pero entender que el mercado es el que va a mandar. Por supuesto. Giancarlo, creo que es muy propicio que hagamos una obligada pausa para que estemos con la gente que nos apoya de empresas muy importantes. Giancarlo. Así es, Polito, y la verdad es que qué interesante que es escuchar a Rodrigo, porque uno se envuelve justamente con esta realidad y también se asusta uno con estos números en donde nos permite hacer una reflexión. Vamos a ir a una breve pausa publicitaria porque también es tiempo de dar espacio a nuestros amigos auspiciantes, ya que gracias a ellos llegamos a ustedes día a día. No se desconecte, regresamos enseguida. En Holcim queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Así es, Novacero es el acero del futuro. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Novacero, especialmente a su principal, a Ramiro Garzón. Muchísimas gracias por siempre confiar en nosotros, al igual que Holcim dándole una mano al planeta, de igual manera para la CEO Dolores Prado y claro que sí, para Cubiec, tu aliado para construir un mundo sustentable. Un fuerte abrazo para Henry Yandún. Vamos a continuar con esta segunda parte de este gran conversatorio que tenemos con Rodrigo Gómez de la Torre, en donde ahora sí, vamos a asustarnos con otros números que nos va a exponer Rodrigo. Adelante, por favor, Polo. Sí, gracias, Giancarlo. Quiero indicar y consultarle a Rodrigo. Vamos a tratar de dar cifras, ¿no es cierto, Rodrigo? Para entender cada vez más la problemática que está arraigada en nuestro país.
pero no conceptualizamos políticas de Estado. Yo quisiera que nos des los números que nos van a dar, y tú lo decías por interno, sí, van a ser de más susto que los que yo vivo dando el día a día de estar en números rojos al sector de la construcción. Pero luego de ello también como que me complementes, si tú estuvieras en esa posibilidad de tomar en el mando las decisiones prudentes para generar políticas de Estado, ¿qué debería hacer esta autoridad con su decisión política para empezar a dar los cimientos reales y firmes y no solo ir a comprar fundas de cualquier producto al susto, a propósito que ya mismo estamos hablando de la Navidad, e ir a regalar en las comunidades y simplemente volvemos a caer en lo mismo, en la politiquería del momento? Rodrigo. A ver, a mí algo que me llamó mucho la atención de las cifras que nos presentaron este año, y, y como soy curioso, he tenido que debatirlas profundamente, es que la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, en el año 2012 que se midió, hablábamos del 24% aproximadamente. Se la volvió a medir en el 27 y se la midió en el 27 punto algo por ciento. No tengo el número a la mano. Pero ya, y cuando tú ves la medición anterior a la del 12, tú ves que la desnutrición crónica infantil, a diferencia de bajar, ha venido sostenidamente creciendo en el tiempo, ¿ya? Cuando nos dan las cifras de este año del 20%, yo reviso las cifras del 18 y parece que hubo un cambio en el proceso de cálculo, pero las cifras del 27 las bajaron al 24, ¿ya? Entonces yo en un momento les dije, perdón, pero no podemos haber cambiado las cifras del 18 en los históricos. Lamentablemente los históricos aparentemente no son comparables y no quiero entrar en ese debate, pero con unas cifras del 22, del 24, del 20% de desnutrición crónica infantil, nos hemos posicionado como el segundo país con el mayor problema de desnutrición crónica infantil de América Latina, lo cual es gravísimo, porque no compromete el presente, compromete el futuro. Ese es el tema. Aquí no estamos comprometiendo si vamos a tener luz hoy o no mañana. Estamos comprometiendo los próximos 15, 20, 30 años del Ecuador. Eso por un lado. Yo te voy a ser honesto, no me voy a dar vueltas, no. Yo creo que aquí hay que hacer un sistema, hay que hacer un trabajo mancomunado y organizado de sector público y sector privado y trabajar en educomunicación. Podemos utilizar las redes sociales. Sí, hay un porcentaje interesante de gente que trabaja en redes sociales con ideas muy creativas. Ahora hablamos de influencers, hablamos de TikTok, hablamos de todo este tipo de cosas. En vez de solamente tener unas redes llenas de muchas veces noticias falsas o material basura, porque así es, hay que ser honestos. Yo creo que debemos tener programas comunicacionales en redes sociales, definitivamente. Sin embargo, no podemos olvidarnos, y me está tratando de acordar la propaganda, la radio vende. Tenemos que regresar a la radio, tenemos que regresar a la radio, programas matutinos, en la mañana. En la mañana hablo de la madrugada para el campo, hablo los programas en las emisoras de variedades, los programas de música, los programas a las 10, 11 de la mañana, por ejemplo, tener un programa en el cual te lance una cuña comercial. Señor ama de casa, usted que está pensando en el almuerzo, que ya le está dando hambre a media mañana, pues, ¿por qué no piensa en esta combinación de alimentos que pueda ingerir ahorita, que son altamente nutricionales por esto y por esto? Y no solamente en productos, y como lo puse días atrás, unos productos en los cuales dicen que son naturales, coges la lista de ingredientes y ni siquiera sabes cómo traducir o cómo pronunciar esas palabras, porque, porque son 100% naturales, pero no sabemos cómo se reducen con bebidas que no son leche o con embutidos que no son carne. O bueno, yo le cuestiono también al café descafeinado, porque si es café, pues es café. Si es descafeinado, debería tener otro nombre. Entonces, ese tipo de cosas que son pequeñitas aparentemente, pero son machacar día a día, no es algo que vas a cambiar. Y donde haya que hacer intervenciones puntuales,
pues hacer intervenciones puntuales, recordarle al ama de casa que tiene que asistir a los chequeos médicos prenatales, que tiene que llevar al niño los chequeos de primera infancia, de segunda infancia, todo ese tipo de cosas, no hay cómo descuidarlas. Necesitamos hacer esto y hacerlo, y como digo, el público con el privado, definir líneas comunicacionales, definir líneas de acción, pero también yo no veo que a una radio, un canal, pierda mucho si es que le aporta 2 minutos, 2 minutos al día, 1 minuto en la mañana, 1 minuto en la tarde, para hacer gestión y labor social No, y tener programas más largos también. no creo que perdería mucho porque el país ganaría un montón en temas de entrar a una cultura de ir eliminando esta desnutrición. Si entenderíamos que la desnutrición infantil tiene un fuerte impacto en el desarrollo económico y social de los países, creo que pondríamos realmente toda nuestra atención. En el Ecuador tengo un dato que los gastos asociados a la malnutrición como salud, educación y pérdida de productividad representan el 4,3% del Producto Interno Bruto ecuatoriano, Rodrigo. Son cifras Tranquilamente. realmente preocupantes, pero de sobremanera. Son gente que no puede insertarse en el plano laboral normalmente porque tiene condiciones físicas no estables, justamente por defectos de que en su niñez adoleció de esta desnutrición crónica que se convirtió ya en crónica desde la parte infantil, Rodrigo. Y tú has mencionado algo. Cuando hablamos de desnutrición crónica, es una condición que se consolida en los primeros hasta 5 años de vida. Lo más grave, los primeros 2 años. 2 años de vida incluyen el periodo de gestación. O sea, no es que desde que el niño nace, es desde que el niño se concibe. Por eso se habla de los primeros 1000 días de vida, ¿ya? Pero tú mencionas el otro concepto, la malnutrición. La malnutrición es todo lo que viene posterior. Entonces, y tú lees que hay productos mejores o productos más buenos o más malos, pero la mala alimentación posterior es una de las principales causas de enfermedades no transmisibles. Te voy a dar un ejemplo crudo y duro. Yo, Rodrigo Gómez de la Torre, yo padezco de diabetes. Y padezco de diabetes no porque comía excesos de azúcar o porque hacía poco ejercicio, aunque tal vez algo también hubo. Yo padezco de diabetes porque me dediqué una temporada muy larga de mi vida a almorzar a destiempo, no desayunar, comer cualquier cosa, casi digo unas palabras que no se dicen, eh, y le hice daño a mi cuerpo por una mala alimentación, una malnutrición, porque ese es el otro término. Cuando hablamos de alimentación es una cosa, cuando hablamos de nutrición es saber con qué nos estamos alimentando. Y yo no me ofendo, no me voy en contra de ningún producto, ni de snacks, ni de gaseosas, ni de nada. Pero sí tengo una diabetes bastante bien controlada y la tengo ya más de 12 años, más lo que den las matemáticas. Y el tema es ese, porque simplemente recompuse mi dieta. De vez en cuando me doy mi gana al aire, obviamente, pero, Ah, pero me cuido. Y el tema de educación nutricional es fundamental. Ve, el Ecuador se ha caracterizado, ahorita que salió ayer salió el segundo plato más famoso del mundo con papa. Si tú te pones a ver el yapingacho tienes papa, tienes carbohidrato, tienes proteína porque tiene queso, tiene el salchichón que tiene también proteína. Obviamente no lo vas a sobrefriturar, digamos, sobresaturar de grasa. También tiene legumbres, tiene huevo. Es un plato completo. Y además que gana premios, es extremadamente nutritivo.
Entonces, no debemos satanizar a los platos por lo que son, sino analicemos qué es lo que contienen. Y muchas veces el plato que es satanizado o el alimento que es satanizado no es satanizado por la presentación, sino por las formas de elaboración. Aprendamos, repensemos y reaprendamos a comer, reaprendamos a nutrirnos, pero principalmente, ya estamos algunos más viejos que otros, pero reaprendamos a nutrir a las próximas generaciones, porque de ahí está el fundamento y la sostenibilidad del país. Y los números que tú das, 4 y pico% del Producto Interno Bruto, son 5.500 millones de dólares más o menos. Por favor, 5.500 millones de dólares es el déficit al menos de lo que va a salir este año. 5.500 millones de dólares son 2 proyectos Coca-Cola Sinclair, Sí. sin fisuras. 5.000 millones de dólares es revisar toda la red vial y concesionarla, por favor, porque no podemos esperar que Taite Estado siga poniendo la plata. 5.000 millones de dólares pueden ser un ahorro para enfrentar un fenómeno del niño que se nos viene con características y condiciones inciertas. 5.000 millones de dólares puede ser reimplementar un sistema de red celular e internet para las zonas rurales y sobra plata de largo para los programas de comunicación y educomunicación en desnutrición crónica y malnutrición para los próximos 10 años. O sea, 5.000 millones de dólares, ahora decimos como que fueran cualquier cosa, cuando el presupuesto general del Estado hace 20 años era de 7.000 millones. Sí. O sea, El Ecuador tiene que poner fin a esta desnutrición crónica infantil. Nuestros niños, nuestras niñas, creo que merecen el mejor comienzo de su vida. El país no puede esperar ya ni un minuto más empezar a implantar temas de culturización de una mejor nutrición. El Estado debe tomar acciones. Tiene que manejarse políticas de Estado ya. Nosotros seguiremos regando en ese camino, que solo las políticas de Estado, no las políticas del político de turno, permitirán que demos pasos hacia adelante. Tenemos que proyectarnos a 25, 30, 35 años, y no solo a mi periodo que me toque administrar y salir como la lumbrera que he hecho cosas, pero para el momento. No, tú diste ejemplos en temas de vialidad, en temas de salud, en temas de construcciones importantes de infraestructura, pues que se lo ha concebido desde hace 30, 40 años y todavía seguimos en ese camino porque no se ha variado en temas de la red vial estatal del país. No hay un planteamiento de cambiar el norte. Lo que se ha dejado mejor es de dar el mantenimiento vial a casi 10.000 kilómetros de una red vial estatal que está colapsada. ¿Por qué no pensar en el ser humano e implementar políticas de Estado? Tenemos tanto, y yo me jacto, no peco de un falso nacionalismo, Rodrigo, y quisiera decir tu opinión también. Tenemos un paraíso terrenal, los ecuatorianos. Aquí tenemos esa dicha de vivir en un paraíso donde vemos de todo. ¿Quién habla de una papachina en el sector, el tema del subtrópico, comer yuca, comer con plátano, guineos? Tenemos todo al alcance de nuestra mano. En la serranía ya hablábamos, qué decir, de unas habas cocinadas, un choclo, unos mellocos y un chapo. Son temas que debemos volver a orientar a nuestra ciudadanía. No podemos nunca desmerecer a empresas importantes que dan otro tipo de alimentación, pero realmente la alimentación fundamental, especialmente para nuestros niños, consideramos que es la natural, Rodrigo. definitivamente, a ver, primer paso, creo que hay que sostener políticas de Estado y creo que hay programas que ha hecho, cada gobierno ha hecho alguna cosa muy positiva. Ahorita tenemos el tema del Consejo Consultivo contra la Desnutrición Crónica Infantil, que lo está liderando. Ahí hay un grupo público-privado que debería sostenerse. Tal vez si quieren cambien los actores, ya, que eso nos encanta, pero no lo que están haciendo. Y como digo, tal vez en la parte de educación para mí es fundamental,
por las razones que te las he expresado, y creo que ahí hay que trabajarlo. Y tú me preguntabas algo puntual que se me está pasando, Polo, porque sí creo que es un tema y regresamos, sí, lo de políticas de Estado. No podemos desvincular eso. Y tenemos que pensar en un oriente y en una orientación no al gobierno de Daniel Noboa, a quien esperamos que le vaya bien. Tenemos que esperar al gobierno de Daniel Noboa, al gobierno que va luego del gobierno de Noboa, del 25 al 29, y del 29 al 34 o al 33. O sea, realmente tenemos que pensar al menos al 35. A esta altura, estamos en el 23. Quedemos en 10 años al menos. 10 años. Menos de lo que un niño se demora en educarse. Y como país no tenemos un norte. Con suerte algo se habla al 2030, a 7 años plazo. El periodo de la secundaria con Yapa. O sea, por favor, imagínate lo grave que es. Por lo menos cuando un niño entra a la escuela, hay una proyección a 12 años. Como país, no tenemos ni siquiera ese periodo de proyección. Y esperamos las políticas de funcionario, porque no es ni siquiera de gobierno, porque cambiaste de ministro de lo que sea y están repensando y refundando el país. Algunos he leído que quieren hasta cambiar el nombre de vez en cuando, solamente porque fueron nombrados directores regionales de alguna institución pública. Interesante, Rodrigo, siempre con ese toque tan personal de Rodrigo Gómez de la Torre, que nos permite ver sin tapujos realmente una realidad que nos atañe a cada uno de nosotros y que bien lo has dicho, nos compromete como tal, no solamente por la responsabilidad social, sino por la responsabilidad propia de cada uno. Ya bien pusiste el ejemplo, creo que a cada uno nos atañe el saber alimentarnos y por supuesto el saber instruir al resto de la sociedad. Rodrigo, el tiempo se nos viene encima y yo quiero agradecerte una vez más a nombre de la Cámara de la Industria de la Construcción y por supuesto de esta vitrina Reflexiones desde la Cámara en donde siempre tienes las puertas abiertas. Gracias por permitirnos entender un poquito más esta temática que realmente nos compromete a todos. Quiero darte espacio para tu despedida y tu reflexión final, por favor. Giancarlo, Polo, más bien darles las gracias a ustedes por el espacio. Recordar a la gente que no le tengamos miedo a la educación, no le tengamos miedo a esto, no creamos que las nuevas tendencias son la solución, veamos qué hay detrás de las nuevas tendencias, no quiero contradecir esto, y reconocer que la política pública no necesariamente es de grandes y miles de millones, muchas veces voluntades y gestiones pueden hacer grandes cambios con muy pocos recursos. Creo que ese es el mensaje, y a invitarle al nuevo presidente, Daniel Noboa, a meditar sobre que esta sea una política que se mantenga, más allá de otro pocotón de problemas que tenemos como país. Todos los gobiernos los han tenido, pero creo que este es un tema neurálgico que no va a haber resultados ni este gobierno, ni el próximo, ni el subsiguiente, pero que si no sostenemos algo que ya se arrancó, comenzar de cero es encerar el problema nuevamente para seguir sin avanzar. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bien lo dijimos durante este conversatorio, políticas de Estado que deben ser ya tratadas. Esperemos que este gobierno tome esta opción, esta alternativa. Siempre se lo ha venido hablando acá en este espacio, justamente con Polo a la cabeza, y es por eso que es importante que estemos hablando el mismo idioma. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Paso contigo, mi querido Polo, también para tu despedida y reflexión final, por favor. Giancarlo, este es un espacio de opinión pública técnica, ¿no? Pero para hablar de cualquier tema fundamental de desarrollo del país, tenemos que empezar hablando primero del ser humano, de dignificar a la gente, de que nazcamos en condiciones normales, empezando por la nutrición. Creo que fue fundamental topar estos temas y mejor agradecer como el que más, que haya Quijotes
a veces sí se convierten en Quijotes como un Rodrigo Gómez de la Torre, y nosotros replicaremos ese quijotazgo, Rodrigo, las veces que sean necesarias, hasta que las autoridades que tienen el poder de decisión entiendan que hay que pensar en el ser humano primero y no mis visiones políticas, y peor todavía cuando se degeneran en ambiciones politiqueras. Seguiremos en esta cruzada, Rodrigo, y este espacio está a tus órdenes las veces que se requiera, si necesitamos ir ilustrando a la ciudadanía que primero debemos pensar en el ser humano, las personas, en nuestros niños. Creo que es la base fundamental del desarrollo de un país. El ir culturizándonos todos, saber que tenemos todo a la mano. Somos bendecidos de tener tanta y tanta riqueza en alimentación. Lo que no sabemos es alimentarnos. Esa es la única diferencia. Y no es cuestión de ser pobre o rico, es cuestión de saber alimentarnos. Así que muchas gracias, Rodrigo. Realmente es uno de los programas que a mí más me encanta topar, porque hablamos de lo más importante, del ser humano. Eso creo que es lo más importante que todo lo que podamos hablar de fortaleza. Así que muchas gracias a todos. La Cámara una vez más cumpliendo con sus objetivos, apalancado en estos personajes de primera línea, como hoy Rodrigo Gómez de la Torre. Dicho sea de paso, un gran amigo. Muchas gracias, Rodrigo. Un honor haber estado con ustedes y seguiremos en estas cruzadas muy valiosas para todos. Giancarlo. Muchísimas gracias a Apolo Campo, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, y por supuesto a Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, político y económico, en donde hemos podido mirar esta charla bastante interesante y que nos compromete, como ya bien lo habíamos dicho, a cada uno de nosotros. Y por supuesto a ustedes que también estuvieron en nuestra emisión con sus preguntas, sus cuestionamientos, sus saludos. Les decimos gracias una vez más por habernos permitido llegar hasta su lugar de trabajo, hasta tu domicilio o donde se encuentren. El día de mañana, un gran invitado, Saúl Velasco, ex ministro de Transporte y Obras Públicas, para hablarnos sobre tendencias en diseños estandarizados para vías y puentes. Así que mañana 7 de la mañana les aguardamos acá en un nuevo programa. Me despido una vez más agradeciéndoles. Mi nombre, Giancarlo López. Y Dios mediante, mañana nos estaremos viendo en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara. Que tengan un excelente día. Holcim, queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro.